Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8 y versículo 10. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompaña. Job, en un solo día, este hombre vio su vida volverse del revés. Perdió todo su dinero, sus hijos murieron y hasta la salud se le fue. ¿Puedes imaginar una situación peor? Pues aquí viene la parte más increíble. En lugar de enojarse con Dios, Job se arrodilló y adoró. Parece una locura, ¿verdad? Pero esta historia no es solo un cuento antiguo. Guarda un secreto poderoso, algo que puede cambiar completamente la forma en que lidias con los problemas de la vida. ¿Quieres saber cuál es? Entonces quédate con nosotros. Vamos a desvelar juntos el secreto de Job, aquel que todo el mundo, creyente o no, debería conocer. Al final de este video, prometo que verás los desafíos de tu vida con otros ojos. ¿Estás listo para este viaje? ¡Vamos allá! Antes de entrar en la parte emocionante de la historia, vamos a conocer mejor quién era Job. La Biblia nos cuenta que él era un hombre muy especial. Al principio del libro de Job, leemos: había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro y justo, temía a Dios y evitaba el mal. Job 1:1. Esto quiere decir que Job era una persona realmente buena, alguien que todo el mundo admiraba. Pero Job no era solo una buena persona, también era muy rico. La Biblia dice que tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchos sirvientes. Job 1:3. Para que te hagas una idea, esto sería como ser millonario hoy en día. Job era sin duda uno de los hombres más ricos de su época. Y la familia de Job, era linda. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos se llevaban muy bien. Les encantaba hacer fiestas juntos. Y Job, él era un padre muy atento. Después de cada fiesta, oraba por sus hijos, solo para asegurarse de que no hubieran hecho nada malo sin querer. Job 1:5. Esto muestra cómo se preocupaba no solo por el bienestar, sino también por el lado espiritual de su familia. En resumen, la vida de Job parecía perfecta. Tenía dinero, una familia feliz, el respeto de todos, y lo más importante, era amigo de Dios. Parecía que nada podía salir mal, ¿verdad? Pero,
La historia estaba a punto de tomar un giro sorprendente. En un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Este encuentro celestial era un momento solemne, donde los siervos de Dios se reunían para rendir cuentas y recibir orientaciones, pero esta vez, la presencia de Satanás traía una atmósfera de desafío. Dios, conociendo la intención de Satanás, le preguntó directamente: ¿de dónde vienes? Satanás respondió con indiferencia: de rodear la tierra y pasear por ella. Era una declaración de su constante búsqueda de oportunidades para causar destrucción y poner a prueba la fe de los hombres. Entonces, el Señor dijo a Satanás: ¿has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, y que se aparta de... Yo por mi parte, te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. Relató una visión que tuvo, donde un espíritu le dijo que ningún ser humano es puro ante Dios. Sugirió que Job debía aceptar la disciplina de Dios como una forma de corrección amorosa. Elifaz animó a Job a buscar a Dios, argumentando que, si él era recto, Dios ciertamente lo restauraría y bendeciría nuevamente. Job respondió con un lamento profundo sobre su sufrimiento. Describió su dolor como más pesado que la arena de los mares, una carga insoportable. Job expresó decepción con sus amigos, criticándolos por su falta de compasión y por no entender la gravedad de su angustia. Imploró por un poco de alivio, deseando que Dios le concediera una muerte rápida para escapar de su sufrimiento. Job también expresó su desesperación por la condición humana, reflexionando sobre la brevedad y la miseria de la vida. Cuestionó por qué Dios lo estaba tratando tan severamente, incluso siendo inocente. Bildad, de Suaj, habló enseguida, adoptando un enfoque más duro y directo.
Sugirió que los hijos de Job murieron a causa de sus propios pecados, implicando que el sufrimiento de Job podría ser una consecuencia indirecta de sus fallas. Bildad animó a Job a buscar a Dios con sinceridad, afirmando que, si él era puro y recto, Dios ciertamente restauraría su fortuna y lo bendeciría nuevamente. Bildad confiaba en la tradición y en la justicia de Dios, creyendo firmemente que Dios no pervertiría el juicio y que los impíos siempre pagan por sus pecados. Job reafirmó su inocencia y expresó su frustración con la aparente injusticia de Dios. Lamentó la imposibilidad de discutir su caso con Dios, pues sentía que nadie podría ser justo ante el Todopoderoso. Job cuestionó por qué Dios permitía que personas inocentes sufrieran y reflexionó sobre la naturaleza de la justicia divina. En su angustia, Job expresó el deseo de nunca haber nacido, lamentando su existencia y la falta de respuestas para su sufrimiento. Imploró a Dios por una explicación, buscando entender el propósito de su dolor. Zofar, de Naamá, fue el más impetuoso de los amigos y acusó a Job de hablar demasiado y de manera arrogante. Insistió en que Dios estaba castigando a Job menos de lo que él merecía, sugiriendo que había pecados ocultos que justificaban el sufrimiento de Job. Zofar aconsejó a Job a arrepentirse y a volverse hacia Dios con sinceridad y pureza, prometiendo que, si hacía eso, Job vería un futuro brillante y restaurado. Para Zofar, la sabiduría y el poder de Dios eran insondables, y la única respuesta adecuada era la acompañará. Nunca los dejará, ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El mal. Dios estaba consciente de la pureza de Job y lo presentaba como un ejemplo de verdadera devoción y rectitud. Satanás, sin embargo, con su mirada astuta, cuestionó la sinceridad de la fe de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?
No lo has rodeado con una cerca, a él, a su casa y a todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus bienes se han multiplicado en la tierra. Satanás sugería que la integridad de Job era superficial, sustentada solo por las bendiciones materiales que había recibido. Desafiador, Satanás prosiguió: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Él estaba confiado de que, al perder sus posesiones, Job se volvería contra Dios y perdería su fe. El Señor, con plena confianza en la fidelidad de Job, dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu poder, solamente contra él no extiendas tu mano. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero puso un límite claro: no podía tocar la salud de Job. Con esto, Satanás partió de la presencia del Señor, determinado a probar su punto. Este diálogo celestial no era solo un intercambio de palabras, sino una batalla espiritual por el alma de Job. Dios conocía la integridad de Job y permitió esta prueba como una demostración de su fe inquebrantable. Satanás, por otro lado, veía esto como una oportunidad de desmoralizar a uno de los más devotos siervos de Dios. En los momentos siguientes, Job enfrentaría pérdidas inimaginables. Sus rebaños, sirvientes e incluso sus amados hijos serían arrebatados de él. Sin embargo, la verdadera prueba no era solo sobre las posesiones de Job, sino sobre su capacidad de mantener su fe e integridad ante la adversidad más extrema. En un día que comenzó como cualquier otro, la vida de Job fue transformada por una serie de noticias devastadoras. Sentado en su casa, quizás reflexionando sobre sus responsabilidades y su devoción a Dios, Job recibió un mensajero, cuya expresión pálida y asustada ya anticipaba la gravedad del mensaje. Donde los bueyes estaban arando y las asnas pastando, comenzó el mensajero, los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada, y yo fui el único que escapó para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera procesar esta información terrible, otro mensajero llegó corriendo. Fuego de Dios cayó del cielo, dijo él, con la voz temblorosa, y quemó las ovejas y los siervos, consumiéndolos. Solo yo escapé para contártelo. La magnitud de la destrucción parecía insoportable, pero las malas noticias no paraban ahí. Un tercer mensajero entró, jadeando y con los ojos desorbitados. Los caldeos formaron 3 bandas, relató, y atacaron los camellos, llevándoselos, y mataron a los siervos con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. Job apenas tenía tiempo para... y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Salmos, capítulo 34, versículos 15 al 19. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Isaías, capítulo 57, versículo 14 al 19. Y se dirá: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en un lugar santo y sublime,
pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré para siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda. Prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Misión y el arrepentimiento. Job criticó a sus amigos por su falta de comprensión y por la naturaleza superficial de sus respuestas. Destacó que la sabiduría de Dios era mucho más allá del entendimiento humano y que, aún así, los impíos a menudo prosperaban mientras los justos sufrían. Job expresó su confianza en la sabiduría y en la justicia de Dios, pero también su frustración por no entender el porqué de su sufrimiento. Reafirmó su inocencia y pidió a Dios una audiencia para presentar su caso. Elifaz acusó a Job de impiedad, sugiriendo que su conversación era vacía e irreverente. Argumentó que Job estaba minando el temor de Dios y la devoción a él con sus palabras. Elifaz reiteró que el sufrimiento es resultado del pecado y que Dios castiga a los impíos. Describió las terribles consecuencias que los malhechores enfrentan, insinuando que Job debía reflexionar sobre sus propias acciones y buscar el perdón de Dios. Job lamentó que sus amigos fueran consoladores miserables, criticándolos por su falta de empatía y comprensión. Expresó su profunda tristeza y dolor, sintiéndose abandonado y mal comprendido. A pesar de todo, Job reafirmó su fe en Dios y su convicción de que Dios era su defensor. Creía que al final, Dios justificaría su causa y mostraría su inocencia. Bildad insistió que los impíos sufren y son destruidos, implicando que Job se encuadraba en esta categoría. Describió de manera vívida los destinos terribles que aguardan a aquellos que practican el mal, sugiriendo que Job debía reconsiderar su posición. Bildad mantuvo su postura de que Dios es justo y que el sufrimiento de Job era una consecuencia natural de alguna transgresión. Job reclamó que sus amigos lo trataban injustamente y que sus palabras estaban llenas de insensibilidad. Describió la extensión de su sufrimiento y la sensación de abandono tanto por parte de sus amigos como de Dios. A pesar de todo, Job expresó su esperanza en la redención divina. Declaró con convicción: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Esta declaración fue una demostración de su fe inquebrantable en la justicia final de Dios. Zofar describió la suerte de los impíos, pintando un cuadro sombrío de su eventual destrucción. Sugirió que Job enfrentaba un destino similar, implicando que su situación actual era un reflejo de su impiedad. Zofar mantuvo su postura severa, creyendo que Job debía aceptar su culpa y arrepentirse para buscar la restauración. Job cuestionó la prosperidad de los impíos, argumentando que no siempre los impíos sufren en la tierra. Observó que muchos malhechores viven vidas largas y prósperas, lo que contradecía las simplificaciones hechas por sus amigos. Destacó que la justicia divina no siempre era evidente en la vida terrenal. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11,
versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Para comprender la totalidad de las pérdidas materiales que había sufrido, pero el golpe más doloroso aún estaba por venir. Finalmente, un cuarto mensajero llegó, con el rostro desfigurado por el dolor. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, comenzó, cuando un viento muy fuerte vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, que se derrumbó sobre ellos. Todos murieron, solo yo escapé para contártelo. Estas noticias devastadoras llegaron a Job en una sucesión rápida y brutal. Había perdido todo, su riqueza, sus siervos y, lo más doloroso de todo, sus hijos. El dolor que Job sintió era inimaginable, un dolor que ningún padre debería experimentar. Pero, ante tal calamidad, la reacción de Job fue profunda y reverente. Job se levantó, rasgó su manto en señal de luto y se afeitó la cabeza. Luego se postró en el suelo en adoración y pronunció palabras que resonarían a través de los tiempos. Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todas las pérdidas y del inmenso dolor, Job no pecó, ni culpó a Dios imprudentemente. Su fe permaneció firme, su integridad inquebrantable. Reconocía que todo lo que poseía era un don de Dios, y incluso en la pérdida, continuaba alabando al Creador. En un segundo encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron nuevamente ante el Señor, y una vez más, Satanás estaba entre ellos. La atmósfera estaba cargada de anticipación, pues la integridad de Job había sido puesta a prueba y probada. Sin embargo, Satanás aún no estaba convencido de la fidelidad inquebrantable de Job. Dios, conociendo las intenciones de Satanás, preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás respondió con la misma indiferencia, de rodear la tierra y pasear por ella. Este diálogo inicial era similar al primer encuentro, pero el desafío de Satanás estaba a punto de intensificarse. El Señor dijo a Satanás, ¿has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Él aún mantiene su integridad, aunque me incitaste contra él para consumirlo sin causa. Dios destacaba la resistencia de Job, incluso después de haber perdido todo. Satanás, siempre buscando maneras de probar su punto, respondió, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende pues tu mano, y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Satanás sugería que, mientras el dolor de Job era externo y material, su fe permanecía intacta, pero que si su propia salud fuera afectada, él ciertamente renunciaría a Dios. Con plena confianza en la fidelidad de Job, el Señor dijo a Satanás, «He aquí, él está en tus manos, pero poupa su vida».
Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero puso un límite claro. Su vida debía ser preservada. Satanás partió de la presencia del Señor, determinado a infligir el máximo de sufrimiento físico a Job. Esta nueva prueba sería más personal y dolorosa, afectando directamente el cuerpo de Job. Sin embargo, Dios tenía confianza en la integridad de Job, sabiendo que su fe